Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de la neumonía, principalmente cuando suele afectar a los adultos mayores. Vamos a estar hablando de los síntomas característicos que suelen presentar los adultos mayores, porque a veces de ellos, por ejemplo, son características o son síntomas más específicos. También vamos a estar hablando de sus factores, sus características, de las bacterias que pueden producir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta? Principalmente con esos adultos mayores que puedan estar pasando por este cuadro. A veces también la neumonía sucede ya por una debilidad específica, o cuando el paciente tuvo una gripe, no se trató en forma, después presentó una bronquitis, no se trató otra vez en forma. A veces puede ingresar una bacteria específica y producir lo que es la neumonía específicamente. Bueno, vamos a estar definiendo entonces. La neumonía es una infección respiratoria que provoca la inflamación de los sacos del aire de los pulmones, llamados alveólogos. Los alveólogos pueden llenarse de líquido o pus, lo que dificulta el flujo de oxígeno a través del torrente sanguíneo. Esto puede causar problemas respiratorios, junto con fiebre, escalofríos y otros síntomas. A veces la manera de detectar muchas veces es la falta de respiración, no puede respirar bien, tiene fiebre muy elevada y presenta escalofrío, pero ya a consecuencia también de la fiebre elevada. ¿Y qué nos dice entonces que es la neumonía? Es la inflamación de los alveólogos pulmonares, ¿verdad? Nos dice también que se puede llenar tanto de líquido o de pus. Cuando eso pasa, nosotros debemos liberar el líquido del pus, porque si no, ¿qué dice? Puede pasar a través del oxígeno al torrente sanguíneo y hacer una infección generalizada. La neumonía puede afectar a uno o ambos pulmones. Cuando afecta a ambos pulmones se denomina neumonía doble. Los síntomas de la neumonía doble son diferentes ni más graves. La gravedad de la infección depende de la edad, la salud general y la causa de la infección. Por eso les digo que cuando se presenta en un adulto mayor puede ser mucho más grave y en menor tiempo. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar. Primeramente, por su salud general, ¿verdad? A veces ya tienen las enfermedades específicas, ya no tiene el mismo nivel de defensa que antes, le recae mucho más rápido. Y la causa que se pueda presentar la neumonía, y además si no se trató en forma, porque a veces ellos lo tratan solamente en casa, cuando ya está demasiado grave lo llevan al médico. ¿Cuáles serían los signos y síntomas de la neumonía de manera general? Una fiebre alta, escalofríos, tos con flema, dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o toser y también la fatiga. Estos son los síntomas generales. ¿Qué causa la neumonía? En ancianos principalmente. Esto es una infección respiratoria definida como una inflamación del parenquima pulmonar que puede comprometer gravemente la vida de la persona y principalmente del adulto mayor. La neumonía en ancianos es siempre una de las causas mayores, dice, del fallecimiento en adultos mayores. Casi el 85% de los adultos mayores fallecen por una neumonía y gripe, y ocurren en la tercera edad, en los ancianos. De hecho, los que tienen más de 65 años representan la población más alta
en tasas de hospitalización, dice. Entonces, en un 85% puede verse una fiebre, como ya les dije, ¿verdad? Perdón, una gripe maltratada, llega a una neumonía y luego la neumonía ya provoca la muerte del adulto mayor. Por ejemplo, vamos a estar hablando, después van a poder ustedes observar en el material de lectura, los alveolos normales son tipo filtros que tienen, ¿verdad? Están liberados completamente. Y cuando tienen la presencia de ¿qué? De mucosa que hablamos, presencia de líquido, empieza a taponar completamente. Entonces, cuando respiramos, no lo podemos hacer normalmente. Tenemos dificultad respiratoria, dolor, malestar también. A veces los síntomas de la neumonía en ancianos pueden ser diferentes. Los adultos mayores con neumonía pueden tener una fiebre baja e incluso una temperatura normal. También puede estar menor alterado, mostrar signos de confusiones o experimentar cambios en la conciencia mental. Si sospechas que su ser querido de edad avanzada tiene una neumonía, debe acudir rápidamente al médico, porque si no acude rápidamente al médico puede ser letal. ¿Y qué nos confunde? Que a veces dice que el adulto mayor ya no tiene esa fiebre elevada. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no tiene ese desarrollo de defensa pertinente que haga que avise, que nos alerte con una fiebre elevada. Detectando los tipos de neumonía en mayores. Esta grave enfermedad puede aparecer a causa de una bacteria, hongos o virus. Por ejemplo, el virus de la gripe puede causar esta condición. También las personas mayores pueden tener dificultad para tragar los alimentos e incluso vomitarlos. En estos casos, la broncoaspiración son más frecuentes y pueden dar lugar a una neumonía por aspiración. ¿Qué nos dice entonces? Que puede ser causado tanto por bacterias, hongos y virus también, que tenemos que tener en cuenta porque tiene una dificultad respiratoria. A veces el toser mismo, ¿verdad? Y no poder respirar hace que nos dé ese malestar y queramos vomitar. Tenemos que atender porque si broncoaspiramos es mucho más peligroso. ¿Qué gravedad tiene la neumonía en los adultos mayores? Los adultos de 65 años o más son más susceptibles a la neumonía que los jóvenes. Los adultos mayores con neumonía también tienen un mayor riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte. ¿Qué nos dice? A partir de 65 años es considerado un adulto mayor, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? Dice que son susceptibles porque, ya hablamos, no tienen su nivel de defensa desarrollado. A veces se exponen en condiciones del clima muy elevado, por ejemplo, mucho frío, de repente mucho calor, hay mucho polvo, o ellos van en su consulta, ahí mismo también se pueden contagiar. O como ya dije, tienen una gripe, no se tratan en forma, de eso ya pasa una bronquito, a veces directo a una neumonía. La neumonía en los adultos mayores a menudo pueden ser grave y progresar rápidamente. De hecho, la mayoría de las personas que mueren de una neumonía cada año son adultos mayores. Según la Asociación Americana del Pulmón, ¿verdad? La tasa de mortalidad entre los adultos mayores con neumonía grave llega hasta el 20%. Aunque los síntomas pueden variar según la persona, por lo general va a aparecer una tos persistente con mucosidad amarilla o verdosa.
con fiebre alta, dolor torácico al respirar profundamente. ¿Qué nos dice entonces cómo pueden aparecer los síntomas? Tiene una tos frecuente, problema respiratorio. ¿Cómo podemos identificar que es causado por un virus o una bacteria? La mucosidad, el moco en sí es amarillento o verdoso. Esto ya nos tiene que alertar a nosotros, ya no es claro, tiene un color característico, un olor muy fuerte también y tiene mucho dolor torácico. Muchas veces el paciente ya no puede dormir boca para arriba, ¿verdad? Dormir boca para abajo para que tenga un mayor funcionamiento los pulmones. Concretamente, cuando los ancianos sufren de una neumonía viral, los síntomas se asemejan mucho al de la gripe. Pueden aparecer síntomas como tos seca, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y debilidad. En caso de neumonía bacteriana, la fiebre es alta, es característico junto a la confusión o el delirio muchas veces. ¿Por qué? Porque la fiebre alta sabemos que puede producir ciertas características como confusión o delirio también. Entonces, ¿qué nos habla? Una neumonía viral, dice, los síntomas se asemejan a una gripe. A veces por eso podemos confundirlo, la neumonía, con una gripe normal. En cambio, el nivel de alerta de la bacteriana es la fiebre porque empieza a elevar mucho más. Y presenta ciertos síntomas, dice, como una tos seca, dolor de cabeza, fiebre muscular y debilidad, por sobre todas las cosas. Muchas veces se cuestionan los científicos y los médicos, ¿verdad? Porque en los adultos mayores suele haber mucho más gravedad, ¿verdad? Pero sabemos bien que como ellos no tienen la defensa desarrollada ya con la misma tolerancia o amplitud que era antes, también ellos muchas veces ya tienen el cuerpo deteriorado, tienen ciertas enfermedades de base mismo que hace que pueda afectar también. Creen que tienen que ver con el proceso normal del envejecimiento, que debilita el sistema inmunitario y disminuye la función pulmonar. Los adultos mayores también suelen tener otras afecciones subyacentes que pueden agravar la neumonía, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva, que es conocida como la EPOC, y las enfermedades cardíacas. ¿Qué nos dice con esto? Muchas veces pacientes vulnerables, pacientes con ciertas enfermedades específicas, son las que pueden generar la neumonía. Una de ellas es la asma. En el asma también existe una falta de que no podemos respirar normalmente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, empieza a obstruirse la parte respiratoria, y las enfermedades cardíacas. Consejo para evitarlo: debe estar atento a los síntomas. Si su familia presenta problemas mentales, esto pueden evitarse que se comunique con precisión, es decir, que no nos puede decir qué siente, qué puede presentar. Entonces nosotros como familiares muchas veces tenemos que observar, como ya dije, su mucosidad, por ejemplo, si es demasiado amarillento, verdoso, no puede respirar, camina un cuadro, se levanta y ni siquiera llega a la puerta, ya tiene mucha dificultad respiratoria. Eso nosotros nos tienen que alertar. Además tiene que estar muy alerta para detectar los síntomas, sobre todo si ya aparece de otras enfermedades, dado que la gripe puede causar neumonía en
es aconsejable vacunarse cada año contra ella. También debemos implementar la prevención, entre ellos está una medida de prevención, lo que es la vacunación, y principalmente ¿contra qué? Contra la influenza que se pone cada año. Solo que a veces en nuestro país principalmente ya se nos coloca cuando ya estamos en esa etapa o en esos tiempos de proliferación de la gripe o de una neumonía, ¿verdad? A veces te aplicás y vos ya tenías, estaba incubando, entonces igual podés generar, ¿verdad? Pero por eso es importante vacunarse y tratarse principalmente contra esas enfermedades, para que no, si nos agarra, que no sea ya tan fuerte o nos agarre tan mal. Entonces es importante también la inmunización, que sería la parte vacunatoria. ¿Qué causa la neumonía en personas mayores? La neumonía está causada por bacterias, virus, hongos y otros organismos. La neumonía en ancianos suele estar causada por bacterias o virus. Estos grupos tienen un mayor riesgo de padecer neumonía bacteriana, porque la bacteria está en el ambiente, se fue, supongamos, en un lugar en donde unas personas tenían, puede contagiarle y tener ya esta enfermedad también. Este grupo tiene un mayor riesgo de padecer neumonía bacteriana. ¿Quiénes son el riesgo característico que más pueden tener? Los adultos, como ya hablamos, de un 65 años o más. Personas con sistema inmunitario debilitado. Con eso defensas son muy bajas. Pacientes que se recuperan de una intervención quirúrgica, porque pierde mucha sangre, está hospitalizado, por ahí puede correr el virus y eso puede aumentar. Personas con otras afecciones respiratorias o infecciones víricas. Los virus también pueden causar neumonía. En virus de la gripe o en la causa más común de la neumonía vírica. ¿Cuáles serían los hábitos de higiene para evitar la neumonía? Son más que imprescindibles si nos lavamos las manos con regularidad. Podemos prevenir la propagación de las bacterias patógenas. Hay otros tipos de infecciones como las bucodentales que también puede causar neumonía. Por lo que no solo es necesario lavarse las manos, sino también una buena higiene dental. También es importante alejar a nuestros mayores de otros enfermos potenciales contagiosos. Primeramente, las medidas de seguridad que más debemos tener en cuenta: el uso de la tapaboca, que lastimosamente hoy en día ya no lo estamos utilizando como antes. El lavado de mano constante también dejó de realizarse como antes, ¿verdad? Porque anteriormente lo hacíamos constantemente, teníamos el lavado en todo lugar donde nos íbamos, nos exigía la tapaboca. Ahora terminó eso también, nos respetamos si estamos engripados, si estamos con una neumonía, no nos damos cuenta, nosotros empezamos a correr, a tratar con gente. ¿Y qué pasa? Ahí proliferamos la enfermedad. Debes saber, dice, que el hábito de el tabaco también aumenta enormemente el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Claro, porque la nicotina va afectando constantemente a nuestros pulmones. Riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Además, los compuestos tóxicos y las nicotinas pueden limitar la capacidad de los pulmones para curarse, porque ese pulmón ya está limitado por esa enfermedad. La neumonía causada por el virus de la gripe puede ser grave e incluso mortal.
especialmente en personas con otras condiciones de salud como enfermedades cardíacas, pulmonares, la enfermedad por coronavirus, también conocida como COVID, puede causar un tipo grave de neumonía doble, que te puede provocar daños pulmonares duraderas. Puede tardar varios meses en recuperarse. Las neumonías asociadas al COVID-19 pueden ser a veces mortales, especialmente en poblaciones de alto riesgo como los adultos mayores. Es lo que estaba pasando cuando tuvimos la pandemia. La mayoría generamos una infección, ¿verdad? Una infección que conllevaba una neumonía a consecuencia del virus del COVID-19. Entonces esto se agravaba mucho más y hacía que nos afecte en excesivo también, ¿verdad? En exceso. Hay ciertas complicaciones también, ¿verdad? El tratamiento de la neumonía depende de la causa. El objetivo es eliminar las infecciones, prevenir cualquier complicación y tratar los síntomas. ¿Qué nos dice esto? A veces cuando la neumonía es por bacterias, deben tratarse con antibióticos. Y de acuerdo a la gravedad se suele internar los adultos mayores, a veces son ambulatorios. Entonces espero que les haya sido de ayuda el video.